En el valle todos sabían que, cuando alguien iba a dar a luz de madrugada, la persona a quien había que llamar era Águeda, la partera. No usaba reloj, pero conocía bien el tiempo. Medía los minutos sintiendo el pulso en la muñeca y notando cómo cambiaba el aire entre una contracción y otra. Caminaba con calma, como alguien que ha visto muchos nacimientos y entiende que nada se gana con apresurar al cuerpo. Siempre iba con su rebozo azul, que olía a anís, alcanfor y humo de leña. En su bolso llevaba un cuaderno donde anotaba nombres y fechas, como si fuera un pequeño registro de vidas. No era la más anciana del lugar, ni la más joven, pero parecía que el tiempo la respetaba. Había aprendido el oficio de su madre, y su madre lo había aprendido de otra mujer que venía del sur. No tenía título ni diploma. Su escuela fueron los braseros con agua caliente, las tijeras hervidas, las toallas dobladas y una serie de pasos que eran mitad técnica, mitad confianza en lo que hacía. Su casa estaba frente a una ceiba baja y ancha. Desde ahí salía cuando la llamaban en la noche, con o sin luna, con perros ladrando o con lluvia fuerte. Águeda conocía muchas historias que la gente del pueblo contaba, aunque sin saber todos los detalles. Había atendido partos complicados, bebés que nacían de pie, sangrados que supo controlar con compresas tibias y una voz tranquila. También había estado presente cuando el bebé no sobrevivía, y en esos momentos se quedaba en silencio, acompañando sin hacer ruido. La conocían arrieros, campesinos y pescadores, y la respetaba el boticario, que a veces le apartaba vendas y alcohol sin cobrarle de más ni hacer preguntas. Su fama no era por milagros, sino por su constancia. Si la necesitaban en la montaña, subía. Si la llamaban en el barrio más pobre, iba aunque hubiera lodo hasta los tobillos. No preguntaba primero cuánto podían pagar. Preguntaba el nombre de la madre, su edad, cuántos partos había tenido, si tenía fiebre o si el bebé se movía bien. Para Águeda, el cuerpo hablaba a través de señales. El color de los labios, la temperatura de la frente, cómo miraba la madre, cómo bromeaba el padre para esconder el miedo. En el valle empezaron a llamarla la partera de la madrugada, con manos de ángel. Mucho antes de la noche en que ese nombre cobró más sentido. Le decían así porque, mientras los demás solo veían pasar las horas con angustia, ella se encargaba de mantener la calma y acompañar a la madre en todo momento. Para Águeda, sostener significaba cosas muy concretas. Tomar la mano de la mujer, guardar silencio cuando era necesario, guiarla para respirar mejor y quedarse a su lado, aunque todos tuvieran miedo. Su trabajo no era solo ayudar a que naciera el bebé, también era evitar que el miedo y la desesperación se apoderaran del cuarto. Águeda nunca tuvo hijos. No fue porque no quisiera, sino porque perdió 2 embarazos cuando era joven, y después de eso, no volvió a quedar embarazada. En el pueblo, muchos comentaban que quizá por eso se entregaba tanto a su trabajo, como si cada bebé que ayudaba a nacer fuera una forma de darle un sentido distinto a lo que ella no pudo vivir. Ella casi nunca hablaba de eso, pero a solas pensaba en su vientre, con una mezcla rara de agradecimiento y tristeza, y sentía que cada parto también la transformaba a ella un poco. Aprendió que en un parto es más importante fijarse bien en la mamá y en el bebé que hablar de más. Por eso ponía atención a su cara, a su color, a su respiración y a lo que la mujer decía antes de decir cualquier cosa. A veces la llamaban desde rancherías lejanas y tenía que cruzar arroyos con el agua a las rodillas, el rebozo ajustado al pecho, pendiente del cielo, por si se soltaba la tormenta. Los perros la olían y algunos se hacían a un lado. Otros la acompañaban, como si reconocieran que ella iba a algo importante y necesitaba ser protegida.
Había noches en que volvía con la espalda adolorida. En la mesa la esperaba una taza de té. En la silla, su rebozo extendido. Algunos días nadie la llamaba y entonces ayudaba en el mercado. Cortaba naranjas, escogía hojas de plátano, opinaba sobre el maíz. El valle estaba tan acostumbrado a verla ahí que muchos no se daban cuenta del tamaño real de su trabajo. Lo cotidiano a veces se confunde con algo sin importancia. Cuando llegó la primera camioneta de la clínica nueva, el valle se dividió. Unos pensaron que, con médicos y aparatos modernos, ya no haría falta llamar a la partera de siempre. Otros, con más calma, dijeron que la clínica y la partera podían trabajar juntas. Águeda no se peleó con nadie. Entendió que la vida seguiría su curso y que ella podía adaptarse. Empezó a mandar a la clínica los casos que necesitaban cirugía o vigilancia más estricta y se quedó atendiendo en casa los partos que veía seguros. No siempre fue fácil. A veces se encontraba con gente que la miraba por encima del hombro, solo porque ellos tenían un título. Escuchó comentarios como: «Eso ya no se usa. Esas prácticas son viejas. No arriesgue a las mujeres». Águeda preguntaba, tomaba nota mental de lo que sí podía servir y dejaba a un lado lo que no. Para ella, el orgullo no estaba en demostrar que sabía más, sino en que las mujeres y los bebés salieran bien. Lo demás eran opiniones que no le quitaban el sueño. Hubo un año en que casi no se veía el sol. Las nubes tapaban el cielo por semanas. El suelo estaba siempre mojado y los techos goteaban. Fue en ese tiempo cuando, una madrugada, alguien golpeó con fuerza la puerta de Águeda. Era un adolescente empapado. Le dijo que su hermana llevaba muchas horas con dolores de parto y que en la casa todos estaban asustados. Vivían del otro lado del río, que estaba muy crecido. Cruzar era peligroso. Águeda miró el cielo un segundo, como midiendo el riesgo. Luego comenzó a preparar sus cosas: vendas, tijeras, guantes, frascos de alcohol, jabón, gasas, una manta y un espejo pequeño. Le pidió al muchacho que buscara a 2 hombres para ayudar a sostener una cuerda vieja que cruzaba el río. Él, nervioso, dijo que no era tan lejos. Ella no discutió, solo empezó a moverse. El río hacía mucho ruido y la corriente se veía fuerte. La cuerda temblaba. Cruzar requería cuidado en cada paso. Los hombres sostenían la cuerda y Águeda avanzaba despacio, probando con los pies dónde pisar. Cuando llegaron a la otra orilla, el joven corrió adelante. Todavía había que pasar 2 callejones y un patio antes de llegar a la casa. En la entrada estaba Lucía, una mujer muy joven, sudando y con la cara cansada. Era su primer hijo. Tenía las manos ásperas de tanto lavar ropa ajena. Su madre había muerto y su padre bebía demasiado. Águeda percibió un olor a sangre que no le gustó. Preguntó cuántas horas llevaba en labor, cada cuánto venían los dolores, si había tomado agua, si había comido algo, si sentía al bebé moverse. Tocó con cuidado el vientre y sintió que el bebé estaba aún alto y que el cuerpo de Lucía no trabajaba de forma ordenada. La clínica nueva estaba del otro lado del río. La ambulancia no podía cruzar con esa corriente. Buscaron una canoa, pero todos coincidieron en que el riesgo era demasiado. No había forma segura de trasladarla. Así que lo único que quedaba era trabajar con lo que tenían en esa casa. Águeda pidió más agua, toallas, una lámpara y pidió a todos que hicieran silencio. Sabía que un ambiente tranquilo ayuda más que los gritos y los nervios. Las contracciones de Lucía eran fuertes, pero no seguían un ritmo claro. Águeda la guiaba con frases simples. Respira así, ahora suelta el aire. No empujes todavía, ahora sí.
Usó el espejo para ver mejor y confirmar cómo iba el proceso. Había una parte del cuerpo que todavía no terminaba de dilatarse, y Lucía apretaba los dientes para aguantar. Afuera el río seguía rugiendo. Adentro, Águeda se concentraba en cada detalle del cuerpo de la muchacha. En un momento la sangre empezó a aumentar más de lo normal. Águeda reaccionó rápido. Cambió de posición a Lucía, le elevó la cadera, aplicó compresas tibias, le habló con calma y le pidió que confiara. Movió ligeramente el cuerpo para que el bebé encontrara mejor camino. El adolescente se quedó en la puerta, atento pero sin estorbar, aprendiendo sin proponérselo, lo que significa acompañar a alguien en un momento así. La noche se hizo larga. Entre cada contracción, Águeda repasaba mentalmente lo que había aprendido en tantos años. Cómo evitar desgarros, cómo ayudar a que el bebé gire, cuándo esperar y cuándo intervenir. Aseguró la lámpara sobre una mesa para que no se cayera. Pidió que hirvieran más agua y revisó el latido del bebé con un estetoscopio viejo, pero útil. Al final, el cuerpo de Lucía respondió. La dilatación completó lo que faltaba y el bebé comenzó a bajar. Águeda sostuvo la cabeza del niño con cuidado y le indicó a Lucía en qué momento empujar con fuerza y cuándo detenerse. El bebé nació con un pequeño giro, como si hubiera costado encontrar la salida correcta. Tardó un poco en llorar, pero lo hizo. Entonces vino la parte que parece rutina, pero es vital. Secar al bebé, abrigarlo, revisar que estuviera respirando bien, cortar y amarrar el cordón, observar el sangrado de la madre, esperar la placenta, revisar el útero, asegurarse de que Lucía no se desangrara. Paso a paso, sin prisas, pero sin distraerse. Mientras afuera el río seguía igual de peligroso, dentro de la casa el ambiente se fue calmando. Lucía miró a su hijo y se llenó de paz al saber que por fin todo estaba bien. El adolescente respiró aliviado y se apoyó en la pared. Águeda cambió las toallas manchadas, limpió lo necesario, acomodó a Lucía y al bebé para que descansaran. En ese momento, la noche dejó de sentirse pesada. Eso era para Águeda sostener la madrugada, ayudar a que, en medio del miedo y la incertidumbre, las cosas encontraran un rumbo. La noticia de que Lucía y su bebé estaban bien corrió rápido por el valle. Muy temprano, cuando la lluvia bajó un poco, 2 personas de la clínica cruzaron el puente grande y llegaron a la casa con botas nuevas y libretas en la mano. Preguntaron quién había atendido el parto, qué había usado, por qué no había sido trasladada a la clínica. Águeda les contó todo sin alterarse. Les explicó lo del río crecido, la cuerda, la fiebre de Lucía, las horas que llevaba en labor, los signos que observó del bebé, la decisión de esperar. Pero vigilando de cerca, ellos anotaron todo con cara seria. Más tarde hubo comentarios en la clínica y en el pueblo. Algunas personas opinaron que había que regular a la partera para que no pusiera en riesgo a nadie. Otras mujeres, en cambio, se organizaron para escribir una carta donde contaban cómo las había atendido Águeda y cómo les había salvado a ellas o a sus hijos. El boticario habló a favor de ella. El alcalde recordó que su propia hija había nacido con ayuda de la partera. Al final, la clínica decidió mandar a una doctora joven a hablar con Águeda. Ella no iba a pelear, sino a entender por qué el pueblo confiaba tanto en esa mujer de rebozo azul. Águeda la llevó a recorrer el valle, le mostró las casas donde atendía, las sillas bajas donde las mujeres se sentían más cómodas, las tinas con agua tibia que aliviaban el dolor, las plantas que usaba solo como apoyo, nunca como sustituto de un tratamiento serio. Le explicó qué señales le indicaban que tenía que mandar a una mujer a la clínica y cuándo sí era seguro atender en casa. «Yo no hago milagros», le dijo.
Cuando veo que algo está fuera de mis manos, acompaño hasta la puerta del hospital. La doctora entendió. A partir de ahí comenzaron a trabajar más en equipo. La clínica habilitó un cuarto más sencillo, pensado para partos de bajo riesgo, donde las mujeres se sintieran menos asustadas. Águeda aceptó registrar con más detalle cada parto. Fecha, hora, condiciones, procedimientos. No se trató de que una parte ganara sobre la otra, sino de unir lo que cada quien sabía. El pueblo, que al principio desconfiaba de los médicos, empezó a sentirse más tranquilo. Y Águeda pudo seguir trabajando, ahora con un respaldo más claro en lo que se salía de su alcance. Con el tiempo el río volvió a su nivel, la temporada de lluvias pasó, y las cosas siguieron su curso. Lucía se fue haciendo una madre más segura. Su hermano aprendió un oficio, a arreglar techos, y también a estar presente. En el cuaderno de Águeda, el nombre del bebé quedó anotado entre muchos otros, como parte de una larga lista de vidas que comenzaron con su ayuda. Un día, mientras atendía cosas sencillas en su casa, Águeda sintió que su mano temblaba un poco al amarrar un nudo. No era miedo, era cansancio acumulado. También le pesaron más las ollas, las mantas y el bolso. Entendió que su cuerpo le estaba avisando que era hora de dar paso a otras. Tenía 2 aprendices, Nube, que observaba todo con mucha atención, y Rebeca, que escribía cada detalle en una libreta. Ellas conocían el rebozo, las historias, los recorridos del valle y las formas de hablar con las madres asustadas. Sabían que no se trataba solo de técnicas, sino de actitud, de paciencia y de respeto. El último parto que Águeda atendió sola fue sencillo. Era de tarde, con buena luz. La madre estaba tranquila, el padre acompañaba sin interrumpir. El bebé nació sin complicaciones, con un llanto claro. Cuando todo terminó, Águeda se sintió contenta, pero también muy consciente de su cansancio. Dentro de sí, supo que ese era un buen punto para detenerse. Esa noche abrió su cuaderno de registros y repasó los nombres. Recordó a las familias, las casas, las risas y los sustos. Pensó en los bebés que ahora corrían por las calles, en las adolescentes que ya eran madres, en los adultos que alguna vez fueron esos recién nacidos, a los que ella recibió. Cerró el cuaderno con un listón y se permitió llorar un poco, no por tristeza, sino por la emoción de haber hecho algo valioso durante tantos años. Al día siguiente llevó a Nube y Rebeca al Puente Grande. Les contó con calma cómo había sido aquella noche del río crecido. No para presumir, sino para enseñarles que el trabajo de una partera también implica tomar decisiones difíciles, con lo que se tiene a la mano. Les habló de la importancia de saber cuándo actuar, cuándo pedir ayuda y cuándo retirarse. No hubo fiesta ni despedida oficial. Solo, poco a poco, la gente del valle se fue dando cuenta de que, cuando llamaban a la casa de Águeda, quien respondía a las urgencias era ahora una voz más joven. De vez en cuando la invitaban a los talleres como observadora, y ella aconsejaba sin imponerse. Algunas tardes se sentaba frente a la ceiba de su casa, dejaba que soplara el viento, y simplemente descansaba. La gente del valle entendió, sin necesidad de grandes discursos, que una parte importante de su historia estaba hecha de personas como ella, discretas, constantes, que hacen su trabajo lo mejor posible y luego lo pasan a la siguiente generación. Reflexión. Cada tiempo tiene sus propias dificultades. Antes era un río crecido en medio de una tormenta. Hoy pueden ser la ansiedad, el exceso de trabajo, la presión económica, los problemas familiares o los miedos que nos llenan la cabeza. Quizá ya no todos atendemos partos, pero parimos otras cosas, decisiones importantes,
cambios de vida, duelos, proyectos nuevos, relaciones que empiezan o terminan. Así como Lucía necesitó que alguien le hablara claro, la ayudara a respirar y se quedara con ella en su peor momento, todos necesitamos, en algún punto, a alguien que nos acompañe sin juzgar. Personas que no hagan más grande el problema, sino que lo vuelvan manejable. La historia de Águeda nos recuerda que ayudar a los demás no es algo pequeño. Es estar ahí cuando nadie más quiere o puede. Es hacer lo que toca, aunque nadie lo vea. En este tiempo, quienes cuidan enfermos, crían hijos, enseñan, escuchan a un amigo, apoyan a un vecino, acompañan un duelo o sostienen un proyecto en medio de la crisis, están haciendo algo parecido a lo que hacía Águeda. Ayudan a sostener la madrugada de alguien más. También nos demuestra que las viejas prácticas no se pelean con lo actual y moderno. La partera y la clínica pudieron trabajar juntas. En la vida diaria, ese trabajo en equipo puede ser pedir ayuda profesional cuando algo nos rebasa, hablar con honestidad cuando un problema lleva tiempo, estudiar algo nuevo, aunque nos dé miedo sentirnos ignorantes, o aceptar que no lo sabemos todo y que está bien aprender. Por último, la historia habla de lo que dejamos a otros. Águeda no dejó un gran edificio con su nombre, pero sí dejó maneras de hacer las cosas. Tratar con respeto, no humillar, no crear miedo innecesario, corregir sin hacer daño, tener paciencia con los procesos. Eso lo podemos heredar todos, aunque no seamos parteras. Cuando llegue una etapa difícil en tu vida, recuerda que no estás obligado a ser perfecto, ni a cargar todo tú solo. Puedes pedir ayuda, apoyarte en alguien, tomarte un respiro, buscar a quien sepa más que tú en ese tema. Y, cuando veas a alguien pasando por su propia madrugada, puedes hacer por esa persona lo que alguien hizo alguna vez por ti. Estar ahí, escuchar, acompañar y, si es posible, ayudar a que el peso se vuelva más ligero. A eso, en cualquier época, se le puede llamar esperanza. Y aunque parezca poco, muchas veces eso es lo que mantiene a las personas de pie, hasta que por fin vuelve a salir el sol. Filipenses 2 del 3 al 4. Nada hagan por orgullo o por querer sentirse más que otros. Al contrario, sean humildes y consideren a los demás como más importantes que ustedes mismos. No busquen solo su propio interés, sino también el bien de los otros. Soy de Dios.